algo tan necesario para cada uno de nosotros, es parte de nuestro discipulado, pero también es parte de nuestra integración como iglesia. Hemos estado predicando y ya tenemos pues semanas, meses predicando y enseñando acerca de los distintivos de palabra abundante, y también estamos enseñando estos fundamentos de fe que debe de tener toda iglesia cristiana. Pero hemos estado hablando de la confesión de fe y de los distintivos de la iglesia, y esto es sumamente importante, porque llegará un momento donde el Señor en su gracia nos permitirá tener nuestra membresía, formalizar nuestra membresía, y es importante que los que quieran ser miembros de esta iglesia pues estén de acuerdo en la doctrina que se predica, que lo que buscamos y entendemos es que es la doctrina bíblica, pero no podemos tener unidad en la iglesia si no tenemos unidad doctrinal. Si cada quien cree de la Biblia lo que le parece, esto va a ser un caos, hermanos. Y ya hemos visto lo que pasa en una iglesia cuando es mal interpretada la palabra, cuando es mal aplicada la palabra. La verdad es de que todo esto se hace un verdadero desastre, y no queremos un desastre de iglesia, queremos realmente una iglesia que honre a Cristo, una iglesia que no sea para nosotros, sino que sea para la gloria de nuestro Señor, pero que también sea una iglesia que sea nuestra responsabilidad, nuestro gozo, una iglesia realmente donde encontremos comunión, verdadera hermandad, nuestros verdaderos y más íntimos amigos, pues poderlos tener en esta congregación. Eso sería maravilloso. Y para lograr todo esto, pues tenemos que tener unidad doctrinal. Si no tenemos unidad doctrinal, no vamos a poder tener una iglesia realmente que pueda crecer espiritualmente y, ¿por qué no, en número de personas? Entonces, te voy a pedir que oremos para pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, pero también que oremos por estas peticiones que voy a mencionar en la oración. Vamos a ponerlas delante de nuestro Señor, y te pido que intercedas por estas peticiones como si fueran peticiones propias, cargando el dolor, la necesidad de hermanos que están ahorita pues pasando por situaciones difíciles. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, te alabamos en esta noche y te damos gracias por este jueves. Gracias, Señor, por permitirnos este estudio, Señor, y gracias porque sé que muchos hermanos se enlazan, sé que muchos hermanos están orando, sé que muchos hermanos están profundizando en el conocimiento de la palabra, Señor, y eso ha sido una gran bendición. Pero pedimos, Señor, que ese conocimiento no envanezca, sino que ese conocimiento enternezca nuestro corazón, nos haga obedientes, Señor, a ti, y nos haga, Señor, humildes y amorosos los unos con los otros, Señor. Esa es nuestra obligación cristiana, amarte, Señor, sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, oramos también por necesidades específicas. Oramos por nuestra hermana Graciela. Gracias porque está bien, Señor. Gracias porque su estudio ya salió negativo, Señor, ya no tiene COVID, pero tiene un problema en su riñón, Señor. Ella siempre ha padecido, ha tenido un cuerpo débil, Señor. Pero, Padre, tú te perfeccionas en la debilidad de Graciela. Por eso, Señor, te pedimos fortaleza espiritual, fortaleza física, para que sigas perfeccionando el corazón de tu sierva, de tu amada Graciela, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias por nuestro hermano Rafa. Oramos por él, Señor, para que lo sigas fortaleciendo y pronto salga, Señor, junto con su hermano Salvador, de esta situación de COVID, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oramos por la salvación de Julio Díaz Moya, por su esposa Sofía Lascano, Señor. Oramos el domingo y volvemos a orar por ellos, Señor, para que, Señor, a través de esta circunstancia tan triste, Señor, y tan difícil, de que su nena nació con problemas respiratorios, ella, Señor, se recupere, pero también ella pueda, Señor, en tu gracia preciosa, salir adelante, Señor, junto con sus padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos también, Señor, por cada familia de la congregación. Oramos para que tú les des fortaleza, para que sigan adelante. Oramos también, Señor, por José Galván, Señor. Oramos por Dora, oramos por sus hijos, Señor, para que en esta circunstancia difícil tú, Señor, perfecciones su corazón para gloria y honra tuya. Gracias por la salvación que has dado a esa familia. Oramos, Señor, para que siga
adelante tu hora preciosa y sigas madurando sus corazones para que ellos puedan reconocer y entender que apartados de ti nada pueden hacer. Gracias por este tiempo. Oramos de nuevo por entendimiento para que tú abras nuestro corazón para poder entender la palabra y para poder entender este fundamento, este principio, Señor, este distintivo, Señor, que tiene la congregación Palabra Abundante acerca, Señor, de la palabra en relación a nuestra alma. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, mi hermano. Hola, bienvenida, 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 bienvenida. Qué bueno que están aquí y siguen llegando los hermanos, gracias a Dios, y esperemos en el Señor que nos permita ver que esto regresa a la normalidad y que tengamos esa cantidad de hermanos que teníamos antes. Recuerdo, si siguen llegando, gracias a Dios, 40, 45 hermanos tomando estudio el jueves. La verdad es que es algo hermoso, pero los que seamos, y sé que están en línea muchos hermanos y que nos están escuchando en este momento, y damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por el interés que ha puesto en sus corazones de descubrir pues todos estos distintivos que encontramos en su palabra. Y bien, vamos a entrar en materia porque pues, el tema, espérense en el Señor que podamos terminarlo el día de hoy, pero hemos estado hablando desde el jueves pasado, lo hablamos el domingo, acerca de una realidad contundente que debemos de entender todos los cristianos. En el momento de crisis, porque todos pasamos por situaciones difíciles, depresión, angustia, ansiedad, afán. Por ejemplo, recuerdo mucho este pasaje maravilloso que estudiamos del Sermón del Monte, que de veras que cada vez que recuerdo el Sermón del Monte aún veo mucho más gemas dentro de ese tesoro espiritual en Mateo, y habla acerca del afán y la ansiedad. ¿Recuerdas? Ese pasaje maravilloso donde el Señor Jesucristo prohíbe a los creyentes afanarse. No te puedes afanar por el dinero, no te puedes afanar por las cosas materiales, no puede haber afán en la vida de un cristiano. Y al final, es más, mira, ya que andamos ahí, yo te pido que vayas a Mateo. Hola, hola, bienvenida hermana. Acomódate, ponte tu silla como siempre y saca tu Biblia. Les pido que vayan a Mateo. Mateo 7:24. No pretendo ser exegético, no pretendo entrar aquí porque si no, no vamos a terminar, pero quiero que veas una realidad contundente de la palabra de Dios y una realidad contundente de nuestro consejero. Mateo 7:24. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. El Señor está concluyendo su discurso. El primer discurso de Mateo es el Sermón del Monte. Son 5 discursos que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Y el Señor está concluyendo su discurso, o sea, habló acerca de todo lo que implica y todo lo que tiene que vivir uno que está dentro del reino. Esto se refiere a los cristianos, a los discípulos de Cristo. Y dentro de todas esas enseñanzas, Él prohibió el afán y la ansiedad. Dijo que no, o sea, no puedes afanarte. No te puedes afanar por cuestiones del futuro, por la incertidumbre del futuro, porque cada día tiene su propio mal. Dice, no se afanen por las cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque si un pajarito que no trabaja, ni hila, ni chambea, ni nada de eso, Dios en su providencia le da de comer, y si Dios en su providencia a la hierba del campo, la vistió con una hermosura aún mayor que como la que vistió Salomón. Dice, si Dios es el proveedor, no te afanes. Es lo que está diciendo. Ahora, después de decir todo eso y mucho más cosas acerca del perdón, acerca de la entrada al reino, de la humildad, acerca de ser sal y luz, acerca de tantas realidades espirituales que enseñó en el Sermón del Monte, conjunta todo eso y ve el versículo 24 del capítulo 7, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que oye estas palabras, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Está diciendo, si tú escuchaste que no te afanes y te dijo por qué, y entiendes todo eso, oyes estas palabras y ¿qué?
y las haces, te compararé a qué? A un hombre prudente. Esto quiere decir sabio, inteligente espiritualmente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, problemas, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Cuál es? ¿Cómo te pones cuando vienen los problemas? ¿No te afanas? Cuando no ves que ahí no hay el dinero suficiente para salir adelante, ¿no te afanes? La neta, o sea, sea honesto. Sí, aunque seas cristiano, aunque Dios sea tu Padre, es nuestro proveedor, es nuestro Dios. El Dios único y verdadero es nuestro Padre proveedor, nuestro Padre espiritual. ¿Qué más quieres? Pero a veces nuestra cabeza parece que no hace clic con eso. A veces parece que no entendemos eso. Ponemos mal los ojos en las cosas que nos faltan aquí, en las promesas y en quién es el que promete desde los cielos bendecirnos siempre y estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Siempre. Pero parece que somos muy necios, ¿eh? Aún siendo cristianos somos necios. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, cualquiera de los que escucharon estas palabras, y se refiere a creyentes e incluso también a no creyentes. Ve el asunto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿qué es la roca? Revisen el texto. A ver, les voy a dar 10 segundos para que me digan qué es la roca en base al texto. No contesten nada más por inercia. A ver, ahí anda sabiduría, exacto. ¿Qué dijiste, Lalo? La palabra de Dios, y en el contexto la palabra de quién? De Jesús. Jesús es la roca y lo enseña la Biblia, pero Jesucristo aquí no se está refiriendo a él. Se está refiriendo a todas las palabras que enseñó. Y si tú obedeces esas palabras que él enseñó, ¿dónde te pone Dios? En una roca. Esa roca se llama la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, cuando estás en la roca, en la palabra, en el consejo de aquel que habló, porque es nuestro Señor Jesucristo el que habló, podrán venir los vientos, problemas, tempestades, ¿y qué va a pasar con tu vida? Estable. ¿Por qué? Porque tú estás escuchándolo y estás haciendo lo que él dijo. ¿Sabes por qué de repente hay gente, cristianos, con tanta ansiedad, con tanta angustia, depresión, miedo, temor? Pueden ser dos cosas. No lee la palabra. Entonces, como no lee la palabra, no les habla el Señor o no la obedece. Porque ¿de qué sirve leerla si no la obedeces? Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no leas solamente la Biblia, sino obedece. Por favor, ve el texto para que puedas ver que no te estoy choreando. Es que el problema es que hay muchos cristianos que simple y sencillamente ni leen la Biblia, nada más se tragan todo lo que les está diciendo el que enseña, pero no están corroborando en la Biblia. Léelo, velo ahí, velo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿quién lo está diciendo? Jesús, y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Ahora, ve más adelante, pero, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, están en el mismo auditorio, ¿te fijas? Están escuchando las mismas palabras. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una predicación en un domingo hay gente que escucha, todos escucharon lo mismo, pero hay gente que escucha y hace, y hay gente que escucha y se hace. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo, fíjate. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿va a haber roca para él? No, va a haber arena. Fíjate. Le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Ajá. Y descendió lluvia, o sea, los mismos problemas que el primero, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue que grande su ruina. Hay hermanos que se están arruinando emocionalmente y que tienen problemas existenciales horribles y que vienen a pedir consejería con una situación de depresión, angustia, miedo, incertidumbre, porque simple y sencillamente no tienen palabra de Dios. O la tienen y no la obedecen. Los problemas para los mundanos son los mismos problemas que tenemos los cristianos, ¿te das cuenta? Son los mismos. No está diciendo que la lluvia que le cae a la casa del cristiano, del obediente a la palabra, el que escucha, es distinta a la lluvia que le cae a una persona que no obedece la palabra. Son los mismos problemas, pero ¿cuál es la diferencia? La obediencia. Cristo es el consejero de nuestra alma. Él es el consejero. Ahora, Él nos puede aconsejar. Él nos puede dar órdenes, porque recuerda una cosa, la Biblia no da consejos, la Biblia da órdenes. La Biblia, hermanos, no da consejos. Ay, mira el consejo de Dios aquí. No, aunque dice el consejo de Dios, debemos entender, hermano, que la Biblia es imperativa. ¿Qué quiere decir? La Biblia no dice si haces, no, haz y no hagas. Camina por aquí y no camines por acá. Es imperativo. La Biblia no da consejos, la Biblia da órdenes. Pero hay gente que entendió la orden, pero no la está siguiendo. Normalmente esos hermanos son los que tienen más crisis en su alma, en su psique, en su mente. Tienen conflictos bien fuertes, ¿por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios o probablemente no la conocen. Entonces vamos hilando con lo que hemos estado enseñando desde el jueves, el domingo y hoy, donde hablamos de este distintivo de palabra abundante, que a fin de cuentas es un distintivo que encontramos en la Biblia, de que nosotros como cristianos no necesitamos ir a ver a un psicólogo para que nos saque del problema emocional. Nosotros no podemos ir a ver a un psicólogo porque ¿quién es el consejero de nuestra alma? Cristo. Es más, yo creo que vamos a embobinar un poquito para que podamos tener, no importa, aunque tengamos que dar la clase, reafirmar muchas cosas o continuar el domingo, pero el caso es que entendamos bien y entendamos bien por qué la consejería que se da en esta iglesia gira en un propósito principal. Pero ese propósito principal no es tu felicidad. El propósito principal de un consejo bíblico es la santidad del creyente, no su felicidad. Obviamente, si esa persona está viviendo en santidad, obedeciendo la palabra de Dios, va a venir la felicidad como consecuencia, es obvio. Pero ¿qué hace un psicólogo? Su objetivo, y por eso no los juzgamos. Por eso no estamos satanizando a un psicólogo o lo que estudió, porque a lo mejor en su corazón hay la buena intención de ayudar a la persona para que se realice, ayudar a la persona para que sea feliz. El gran problema de la psicología es que no tiene como objetivo que la persona sea santa, sino que simple y sencillamente sea feliz a costa de lo que sea. ¿Sí o no? ¿Eres homosexual? Acepta. Así naciste, sal del closet. Y así empiezan los consejos humanos, donde me han contado, la otra vez me contaba una hermanita, que dice, yo no entendía la palabra de Dios, supe que no era necesario que yo fuera a ver a un psicólogo, tendría que pedir un consejo bíblico, pero no sé, en la necesidad fui a ver a un psicólogo, le hablé de mi matrimonio y lo primero que me dijo fue, divórciate. Esa fue la solución, divórciate para ser feliz. Ahora, hermanos, hemos estudiado en Mateo 19, ¿qué dice Dios acerca del divorcio? No, por ningún motivo. Por ningún. Entonces,
¿Te fijas lo distante de los consejos, de un consejo humano a un consejo divino, de un consejo mundano a un consejo divino? Es totalmente distinto. Por eso, hermanos, ese concepto de la psicología cristiana no existe. En el siglo pasado, hermanos, en el 1900 al 2000, la iglesia cristiana fue atacada por muchos movimientos, hermanos, que no tienen nada que ver con Cristo. Y muchos pastores, líderes de iglesia, con tal de ver a sus ovejas felices, permitieron que se metiera la psicología dentro de la iglesia, al grado que hay seminarios cristianos que enseñan psicología. Dicen iglesias donde dicen que un pastor tiene que estudiar psicología para estar completo. Es más, si yo estuviera en una denominación así, yo no sería un buen pastor porque me falta estudiar psicología para ayudar a los hermanos de la iglesia. Y eso, hermanos, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los objetivos de la psicología son totalmente distintos al objetivo de la consejería bíblica. El objetivo de la psicología es hacer a la persona feliz, sea como sea. El objetivo del consejo bíblico, de la consejería bíblica, es que la persona viva para la gloria de Cristo. La persona viva para la gloria de Cristo. La santidad es la prioridad, no la felicidad. Entonces, hermanos, dime, ¿cómo vas a poder mezclar esas dos cosas? O vives para darle gloria a Dios, o vives para la satisfacción personal. ¿No? Por favor, vete a Isaías 9:6 para que veas algo bien importante. Sí, Lalo, con gusto. Creo que hasta te escuchan los hermanos aquí con el micrófono. Sí. Ajá. Fundamentalismo, ¿no? Y te juzgan porque dices, oye, es que son fundamentalistas. Ahí te metiste en palabra abundante en una iglesia fundamentalista. No, hermanos, si vamos a hablar de fundamentos, sí, porque el único fundamento, hermanos, de esta iglesia es la palabra de Dios. Ahora, todos tenemos problemas. Pregúntame si yo no he pasado por situaciones de afán. ¿Sí o no, hermana? ¿Sí o no? A lo mejor así nos conocimos, ¿no? A lo mejor tú llegaste con una situación así te trajo el afán a la iglesia. Pero déjame decirte una cosa, no fue el afán, fue el Espíritu Santo que estaba trayéndote al Señor. El Señor te estaba trayendo hacia el Señor Jesucristo, pero aprovechó tu afán o puso afán en tu corazón, considerando que Dios no peca ni hace pecar a nadie, pero simple y sencillamente Dios toma todo eso para su gloria. Y a lo mejor llegaste aquí bien afanado y a lo mejor yo no abrí mi corazón y te dije, pues tú vienes afanado y yo vengo peor ahorita. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a ser el que va a instruir nuestro corazón para apartarnos de eso? Pero tenemos a alguien. Isaías 9:6, por favor, velo ahí. Antiguo Testamento, Isaías 9:6, profeta Isaías, y esto es palabra de Dios. Ajá. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, y se refiere a Cristo, admirable. O sea, el digno de admiración, el que es digno de reconocer su carácter. Él es Dios. Pero fíjate después que dice, consejero. Y la palabra es Yoes en el hebreo. Yoes. ¿Y qué es Yoes? Es uno, fíjate la figura maravillosa. Es uno que se pone en una bifurcación. Tú vienes caminando aquí muy tranquilo. Pero resulta que viene la crisis. ¿Qué es una crisis? Una toma de decisión. Algo que hizo que mi camino iba por acá y ahora ¡pum! Se dividió en 2 o en 3 o en 4. ¿No? Y ahí es cuando nosotros decimos, no, todo iba tan bien, todo iba tan parejo, todo iba tan... Y empieza el afán por acá o por allá. Y si me voy por acá, y si me voy por acá, no, y si no, y si sí, y empieza ¿qué? El miedo, la angustia,
la ansiedad, la incertidumbre, pero ahí va a estar Joés, el consejero, el que se va a poner y te va a decir, escúchame, escucha mis palabras, porque la expresión en hebreo es eso, escucha mis palabras para que tomes el rumbo indicado. Ese es un consejero. Es como una señalización cuando vas hacia Monterrey y llegas a Matehuala y dices, ¿para dónde? Bueno, ahí es todo derecho, ¿no? Creo que ahí no hay pierde, ¿no? Derecho, derecho, derecho y ya, ¿no? Pero de repente dices, ¿para dónde es Monterrey? Pues hazle caso a Joés, a la señalización, al consejero, que tiene una palabra que te dice, Monterrey, 80 kilómetros para allá. Jesucristo es nuestro Joés, nuestro consejero. Él es el consejero. Y ve por favor, con qué C está escrito yo, consejero, ahí en el pasaje de Isaías 9:6. Con C mayúscula. ¿Qué quiere decir? Es una persona. Jesús es Salvador. Jehová salva. Yeshua. Pero aquí es Joés, el consejero. ¿Quién es el consejero de los creyentes? Jesucristo. Ahora te hace más match lo que leímos del Sermón del Monte, donde dijo, si tú escuchas mis palabras y qué, y las haces, llegarás a un lugar donde tu casa va a tener problemas, pero no se va a caer, porque escuchaste mi consejo, escuchaste mi instrucción, lo hiciste y saliste adelante con éxito. Pero si tú escuchas mis palabras y no las haces, serás un insensato y será grande que tu ruina. Y la ruina, hermanos, va a estar en el alma, una ruina emocional, un manojo de nervios, porque simple y sencillamente no escuchan la palabra de Dios. ¿Quién es el consejero? ¿Un psicólogo? ¿En qué está basada la psicología? La psicología no es una ciencia exacta, lo primero. Nos ibas a decir algo, Sam. Conocimiento humano. Es simple y sencillamente teórico. Ahora, dime una cosa, ¿cómo una persona va a ser feliz con teorías? Una persona solamente es feliz y una persona realmente cambia cuando se le habla con la verdad. Juan 17:17. Ve ahí, por favor. Estoy haciendo una especie de resumen para que puedan tomar el hilo. Juan 17:17. Dicho por nuestro Señor Jesucristo. Y ve esto. Santifícalos, Juan 17:17. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? ¿Sí? Fíjense. ¿Qué dice el Señor? Petición de Cristo al Padre. Petición, hermanos, no es frívola. Esto es una petición. No está pidiendo tonterías como de repente pedimos los cristianos. Dame un coche nuevo, dame una vida sin problemas. ¿Vida sin problemas? No, esto es una petición. Esto sí es una petición porque lo está haciendo Dios mismo en el Hijo. Santifícalos. ¿A quién? A los míos. Hazlos felices. No le está pidiendo eso. Aclaro que sí, un cristiano es bienaventurado, es macarios, es pleno, es bendecido, es satisfecho, es el shalom de Dios en persona. La plenitud, o sea, nosotros somos felices. Por eso la Biblia, la exhortación siempre es gócense, gócense, gócense. Esa debe ser la condición de un creyente que realmente está oyendo la palabra y viviendo la palabra, el gozo. Va a venir como consecuencia. Y en medio, se me está cayendo, está lloviendo igual que ya. Está la tormenta, los problemas, pero dice, estoy seguro, estoy tranquilo, estoy en la roca, estoy gozoso. ¿No? Ese es. ¿Por qué? Porque el Señor pidió, santifícalos en tu verdad.
O sea, la prioridad en el alma del creyente es la santificación en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, el objetivo de la consejería bíblica es la santificación de la persona, que viva para la gloria de Dios a través de qué? De que se le hable con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Un psicólogo se basa en cuestiones subjetivas, en teorías, en un montón de libros que hablan acerca de cómo se llama, del tratamiento de la psique humana, del alma humana, teorías, tendencias, corrientes psicológicas, corrientes, ¿cómo se llama?, académicas. Los mismos padres de la psicología, Freud, Rogers, Ellis, entre ellos no se ponían de acuerdo. Rogers decía que Freud estaba loco, que era un desviado sexual. O sea, y esos son los pilares de la psicología moderna, donde tú vas a ver a una persona que te va a dar teorías, que te va a dar un tratamiento por medio de palabras, psicoterapia. Psicoterapia se refiere a sanar por medio de palabras, de filosofías humanas. Por eso esta hermana, cuando fue a ver a la persona esta, al psicólogo, y le dijo, oiga, tengo problemas matrimoniales, el psicólogo fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue su concepto humano, divorciado. Porque a lo mejor él ya se había divorciado, pues, ¿cuántas veces sea? El objetivo de la psicología es la realización del humano. El objetivo de la consejería bíblica es que esa persona viva para la gloria de Dios. E incluso si va con un problemón, ¿cómo podría él glorificar a Dios en medio del problema? Fíjate que sería bien padre que cuando tú pidas una consejería digas, porque siempre, un día les va a tocar dar un consejo. Y no me refiero a que van a ser pastores, ¿no? Sino que un día un hermano va a llegar así bien angustiado y va a llegar con Samuel o va a llegar con Aarón y, oye, Aarón, fíjate que tengo esta situación y y tengo este problema y esta situación y no esto y lo otro y acá, mi casa, mi familia, mi prima, mi mamá, mi papá, mi familia. Entonces, ¿sabes cuántos me han dicho en una consejería, hermano Raimundo, vengo aquí para que usted me explique cómo puedo darle gloria a Dios en medio de este gran problema que tengo? ¿Cómo puedo darle gloria a Dios en medio de este gran problema que tengo? ¿Sabes cuántos me han dicho eso? Ni uno. Y se echan 2 horas hablando de su problema. Porque ¿qué quieren? Que se les resuelva el problema. Pero no quieren saber cómo pueden darle gloria a Dios en medio del problema. Porque problemas tenemos, ¿qué? Todos. Pero tenemos un consejo distinto, ¿te das cuenta? Entonces, hermanos, la gente no cambia con teorías. La gente cambia con la verdad. La gente no puede cambiar cuando simple y sencillamente le estás dando evasivas. La gente cambia cuando lo confrontas con la verdad de la palabra de Dios. Ahí viene el cambio. Vaya que yo te lo puedo decir. Si yo he cambiado sobremanera es porque la palabra me ha confrontado y me ha cambiado. Un pastor no puede ser un psicólogo. Un pastor tiene que ser una persona, un consejero bíblico. Un pastor tiene que ser un consejero bíblico. Y el eje de su consejería es la palabra de Dios y nada más. No necesita libros de psicología, no necesita teorías, no necesita tener técnicas de psicoterapia, no necesita nada de eso, porque simple y sencillamente lo que necesita un consejero bíblico es la pura palabra de Dios, entenderla, vivirla y aplicarla y enseñarla a aplicar a otros. Es bien, el pastor entonces no se tiene que hacer experto en psicología como tantos que se meten, incluso yo te digo, si tú estás escuchando de otra iglesia y tu pastor está estudiando psicología, ve y pregúntale por qué está haciendo eso. No tiene, mejor dile que se meta a un seminario, a estudiar la palabra de Dios, a tener una buena interpretación de la palabra de Dios, porque también un mal consejo puede ser provocado
por una mala interpretación de la palabra de Dios. Es que abrió la Biblia, sí, pero la abrió y te explicó mal el texto, no aplicaba para tu problema y te desvió totalmente. El consejo fue malo. Es que abrió la Biblia, sí, pero no entendió el texto, no entendió el pasaje y te aconsejó mal. Te los he dicho, muchas veces di un consejo de correr al hijo de la casa rebelde por el pasaje del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo no está hablando de eso, de correr al hijo. Ya hasta la hermana está diciendo, híjole, qué barbaridad cometiste, hermano. Pues sí, la verdad es que sí. Pero la gente, ¿qué pasa? Como no lee la Biblia, ni le interesa interpretarla bien, se come cualquier cosa. Por eso, hermanos, aquí se predica la palabra, por eso estamos enseñando la palabra, por eso estamos predicando Mateo versículo por versículo. Nos estamos comprometiendo para que tú, cuando escuches un consejo, digas, porque a veces tú no puedes, a pesar de que tienes conocimiento, no ves claro, a lo mejor. Pero vas con una persona que respeta la palabra de Dios y te orienta, te enfoca. Y tú dices amén, pero luego te das cuenta cuando ya está, no, es que, hermano, discúlpeme, usted me quiere dar un consejo, pero ya malinterpretó el pasaje, eso no opera. Eso está mal. Un consejero bíblico debe ser un experto en la palabra de Dios. Ahora, vayan al Salmo 19, 7, 9 y vamos avanzando. Sí nos va a dar tiempo. Aquí todavía estamos tratando de encontrar la forma adecuada de ajustar este micrófono, que es bueno, pero tiene su chiste. Ahorita lo. Salmo 19, 7, 9. Yo espero en el Señor que ya me estén escuchando mejor. Salmo 19, 7, 9. Escucha esto. Nada más ten esto en la cabeza. David fue el que escribió este salmo. Y está hablando del poder que tiene la palabra para guiar el alma de un creyente. La suficiencia de la palabra. No necesitas más para salir adelante en un problema emocional. Lo que necesitas es la palabra de Jehová. Escucha esto. Salmo 19, 7, 9. La ley, la Torah, ¿de quién? De Jehová. ¿Qué es la Torah? ¿Recuerdas? Instrucciones. Torah es instrucciones. Las instrucciones de Jehová son ¿qué? Perfectas. ¿Sabes a qué se refiere a perfectas? La palabra en hebreo se refiere a un animalito que no tiene cojera, que no está desnivelado de una pata, que camina derecho. O sea, perfecto se refiere a la referencia de un animalito que no tiene defecto en su andar. Esa es la palabra en hebreo. Ahora, ¿qué está diciendo aquí David, inspirado por el Espíritu Santo? La Torah de Dios, de Jehová, no tiene defecto y camina recto. ¿Cómo quieres caminar? Como caminan muchos psicólogos, que no los estoy juzgando. ¿O quieres caminar recto, derecho, perfecto? La ley de Jehová es perfecta. Y como es perfecta, convierte ¿qué? El alma. Esa palabra alma, hermano, puede referirse a varias cosas. Puede referirse, la palabra alma, nefesh en el hebreo, se refiere a vida, se refiere a persona o se refiere al interior de la persona. Entonces, como la palabra de Dios es perfecta, que hace que el que la tome, que la escucha, que la hace, camina perfecto, entonces, dice ahí, el alma de la persona cambia.
Primero, hermanos, las únicas palabras que pueden cambiar a una persona desde su interior es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios cambia el interior de las personas. ¿Qué dice, hermanos, el autor de Hebreo? La palabra de Dios es como qué, como una qué, espada, que penetra. ¿Y qué pasa? Divide, penetra, o sea, redarguye, incluso transforma el interior de la persona. Eso solamente lo puede hacer la Biblia. La Biblia, hermanos, es un libro vivo que transforma a las personas. Los libros de psicología son libros muertos, de teorías humanas, de gente que ya se murió, de gente que ni siquiera inventó. ¿Quién creó, mejor dicho, al hombre? ¿Freud? No, Dios. ¿Quién es el único que tiene la autoridad para hablar del hombre y su alma? El fabricante, ¿no? O que imagínate, hermano, que Dios te bendice con un Ford 2021, 2022. Amén, ¿no? Amén, ¿no? O quien agarre la bendición, ¿la quieres tú? Pues ahí te va, ¿no? Ahí te va, hermano, ¿no? No. Y resulta que necesitas servicio, lo llevas a la Nissan y es Ford. Te van a decir, oye, ¿qué hace aquí? No tenemos ni las piezas, ni el conocimiento, no sabemos ni qué onda, Dice, llévelo a la Nissan. Oye, pues cuando se te descomponga la vida, llévalo con el fabricante, no con uno que fue fabricado. Y que a lo mejor anda más cojo. Ese sí está como animalito, todo desnivelado y camina todo así, todavía tiene la desventuranza de el cinismo de darte consejo, cuando su vida está totalmente también así. Es correcto, hermano. Entonces, transforma el alma. La palabra de Dios transforma el alma. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 8, esos mandamientos se refiere a direcciones, directrices. Te hace match con lo que te decía de por aquí o por acá. He puesto delante de ti dos caminos, el bueno y el malo, dice el Señor. Pero yo te digo que te vayas por el bueno, le dijo a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Por acá, ¿no? Por acá. ¿Cómo somos como seres humanos? Casi nos están diciendo, por acá, es por acá. Ni te atrevas por acá. Mira, de todos los árboles, éntrale, pero de no. 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 Escucha, palabras de vida. No. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Te fijas? Consejo, palabras, escucharon a Adán y Eva. Eva entendió re bien, porque le dijo a la serpiente, no, espérate, dijo que de todos menos de este, ¿no? Y de este ni comer, ni tocarlo, vaya. Sabía, entendió, pero no hizo. Le dijo al consejo de Dios, o sea, hermanos, el que le dice al consejo de Dios, mira, gracias por tu consejo, cuando no era consejo, era mandamiento. Y le dice, a un lado, prepárese para la desgracia. ¿Y así está la humanidad? Así está la humanidad. Los mandamientos, dice ahí el versículo 8, los mandamientos, directrices de Jehová son rectos. Escucha esto. Son rectos, que alegran el corazón. O sea, hermanos, el oír la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios no trae, hermano, tristeza, trae alegría al corazón, trae certeza al corazón. El precepto, esto es mandato o orden de Jehová, es puro, que alumbra los ojos. O sea, está diciendo que realmente la palabra de Dios, hermano, es perfecta en todos sus trazos, no tiene errores, porque la palabra de Dios, hermano, es inerrante, es infalible, no tiene errores. Si alguien escuchas que te dice, tu Biblia tiene errores, o la Biblia tiene errores, o Dios se equivocó, dile, mira, con todo respeto, pero Dios no se equivoca. Dios es perfecto y su palabra es exactamente igual. Y si hay
Y si tú crees que tiene error, pues estúdiala bien, porque el que le está en error eres tú. Y así te puedes agarrar un libro de psicología y le vas a encontrar un montón de errores, pero tú puedes tomar la Biblia y no vas a encontrar ningún error en ella. El mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón. El precepto, el mandato, la orden de Jehová es puro, o sea, no tiene pecado. Oye, vas con un psicólogo y te dice, peca, divórciate, porque ya lo vimos. ¿Qué es el divorcio? Pecado. Es pecado. Entonces encuentras un montón de escritos psicológicos que van en contra de Dios. Peca, peca, peca. Tú peca con tal de ser feliz, ¿no? Tú peca con tal de ser feliz. Mas, sin embargo, el mandato de Dios, hermano, es puro. ¿Qué quiere decir? No tiene pecado, ni en su contenido, ni en sus mandatos, ni en sus sugerencias. La palabra de Dios no lleva a pecar a nadie, absolutamente a nadie. El objetivo de la palabra de Dios es la santidad de la persona, no, hermano, la profanación de la persona. Entonces, cuando una persona está caminando recto, cuando una persona está caminando en un camino de pureza, entonces, hermano, viene como consecuencia la alegría en el corazón. Vete por favor al Salmo 16, 7, 9. Salmo 16, 7, 9. Igual, Salmo de David. Salmo 16, 7, 9. Escucha esto, es maravilloso. De un hombre que leía la Torah, de un hombre que conocía la palabra de Dios, David. Bendeciré a Jehová que me ¿qué? Él es el que le dice por dónde. No eran los hombres, no era el mismo. Reconozcamos, hermano, que David se equivocó, que él sabía dónde era el camino de rectitud. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando él desobedeció a Dios, se le vino una desgracia, una verdadera desgracia. Ve lo que le pasó a David por no escuchar. Sabía lo que era el adulterio, sabía lo que era el asesinato, sabía todo eso, y sin embargo dejó de oír a su consejero y le hizo caso al diablo. ¿Y qué le pasó? Vinieron consecuencias tremendas a la vida de David, pero David siempre reconoció que su consejero era ¿quién? Jehová, el que le decía con palabras por aquí, y él iba por ese lugar, por ese rumbo. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cómo me hace match con lo que dice el Salmo número 1, que es el Salmo de la palabra de Dios, el primer Salmo de la palabra de Dios? El más abundante es el Salmo 119. Pero, ¿qué dice ahí? Bienaventurado el varón, el hombre, que medita en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en la Torá de Dios, de día y de noche. O sea, este hombre se pasaba leyendo la Biblia y estudiando la Biblia. ¿Para qué? Para encontrar el sentido de cómo vivir para la gloria de Jehová. ¿Cómo vivir para la gloria de Jehová? Te aseguro que si tú tienes algo que te angustia, que te afana, si tú tomas la palabra de Dios y encuentras cómo puedes glorificar a Dios, aún en medio de esa circunstancia, te aseguro que te va a cambiar el corazón, el sentido. Pero hay que estudiar la palabra de Dios. Luego hay hermanos que hablo con él, ¿qué tienes? Pues estoy angustiado, triste, en depresión y todo eso. Híjole, pues lo primero que pienso es, no está leyendo. O si está leyendo, no está obedeciendo. Pero fíjate qué pasa en el alma de uno que bendice a Jehová por sus consejos y que aún en las noches me enseña mi conciencia. Y déjame decirte una cosa, ya estoy calentando, ¿no? Salmo 4. En paz me dormiré, en paz me acostaré y así mismo dormiré. No dormía David de sus crisis, hermanos. Tenía angustias, o sea, David era el rey más perseguido de su tiempo. Todos lo querían matar, hasta Aitofel,
su hijo Absalón, todos lo querían matar. Estaba, hermano, metido en una cueva, todo así temeroso porque tenía consecuencias de su pecado. Tenía unas crisis emocionales y existenciales, unos temores y unos miedos que no podía ni dormir. No voy a decir, levante la mano el que los problemas no lo dejan dormir. Pero en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque me eché mi pastilla de, ¿cómo le llaman esa para que se duerman? Un diazepam así bien fuerte y no, hombre, mira, con un té de lechugas, su diazepam con su té de lechugas y ya dormí. Porque fui a ver al psicólogo que me dijo, pues tomes eso. No, la palabra de Dios era lo que hacía que este hombre viviera confiado. Ve, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Qué está diciendo? Jehová es mi prioridad. Él es lo principal, no soy yo. Los hombres, ¿qué son? Primero yo, después yo, y hasta el último, ¿quién? Yo. Pero David entendió perfectamente bien por qué Dios llamó al hombre para su gloria. ¿Qué le dijo a Abraham? Anda delante de mí, ¿y qué? Y sé perfecto. ¿Qué se refiere a eso? Considera que yo soy Dios, único y verdadero, me presento, y que tú tienes que caminar delante de mí en rectitud. Y la única forma que Abraham y que todos los que tenemos fe en Cristo, todos los que somos salvos, podamos caminar delante de Él y ser perfectos, es oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Es la única forma. Fíjate, dice, a Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto, ¿por qué? Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi alma. O sea, la obediencia a la palabra de Dios trajo depresión, angustia, afán. No, gozo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi psique, mi alma. Esa alma que estaba angustiada ahora, ¿cómo está? Gozosa. Se los dije el jueves pasado, ¿no? ¿Cuál es la exhortación de la Biblia? Afánate siempre. Gócense. Regocijaos. ¿Qué dice Santiago 1? Que estés en sumo gozo cuando te encuentres en ¿qué? Santiago 1:2. Cuando te encuentres en diversas pruebas. En sumo gozo. En el gozo más alto. No es un gozo cínico. Es un gozo espiritual, hermanos, fundamentado en saber de que Dios es nuestro creador, que Dios me está aconsejando, diciendo por dónde. Hermano, ¿tú crees que Dios te va a decir vete por allá? Y tú le preguntas por qué, pues no sé, pero pues a lo mejor por allá vas a encontrar algo. No, hermanos, Él tiene trazados todos los caminos. Él sabe por dónde guiar a los suyos. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Fíjate. Alma gozosa, carne reposada. ¿A qué te suena? ¿Tú crees que una persona que tiene gozo en su corazón porque pone a Dios en primer lugar y su palabra en primer lugar, la consecuencia de eso va a venir un alma gozosa? ¿Tú crees que esa persona que obedece la palabra de Dios, que pone a Dios en primer lugar, que tiene un alma gozosa, se le va a ir el pico para acá? De, ¿qué te pasó? No, pues es que un coraje de aquellos que no sé. No, es que ya, pregúntale a cualquier oncólogo por qué a la gente le da cáncer. Por lo que come y por lo que vive. Un coraje te da diabetes, ¿o no? Un afán, ¿qué te puede provocar? Pero cuando tu alma está gozosa, tu carne está ¿qué? Reposada.
¿Necesitas un doctor? Ahora, voy a llegar a este punto porque quiero ser claro. Sí hay puntos donde un cristiano puede ir a ver a no un psicólogo, sino a un psiquiatra. Pero un psicólogo no. Porque un psicólogo no es un médico. Él es un filósofo de vida que nada más te va a decir, ya ves que ahorita ya son todos coaching de vida, ¿no? Ya cualquiera que le va tantito bien en algo, ya luego hace su canal de Facebook y ya dice, yo soy coaching de vida, yo dirijo, y no están más confundidos, no saben ni para dónde, pero ya todo es coaching de vida, ya todos están queriendo dirigir la vida de otros cuando no pueden dirigir la vida propia. Ahorita llegamos a ese punto. Regrésate ahora a ¿cómo se llama? Al Salmo 19 y ve el versículo 9. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero ahora, está hablando de temor David cuando está hablando de los juicios de Dios, de los preceptos de Dios, de la Torá de Dios. ¿De qué está hablando? No, lo que pasa es que David aquí está utilizando la palabra temor como un similar a la Biblia o a la Torá. Está utilizándolo como un similar por el contexto. Recuerden una cosa, la Biblia se interpreta por su contexto. Aquí no está hablando de, a ver, David, estabas hablando de la palabra de Dios y ahora nos hablas del temor, o sea, la reverencia a Dios. No, te estoy hablando de lo mismo. Te estoy diciendo que el temor, o sea, la palabra de Dios, que así se puede interpretar en el contexto, la palabra de Jehová es limpia, que permanece para siempre. Te hace match con lo que dice en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios pasará todo, pero la palabra de Él permanecerá por siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces lo que está diciendo es, ve el versículo 9, la palabra de Jehová es limpia. Esto habla de ausencia de impureza, de suciedad, de contaminación, de imperfección. La escritura no tiene pecado, como te decía, no tiene maldad, corrupción o error. La verdad que expresa está, por lo tanto, totalmente libre de contaminación. ¿Quieres escuchar un buen consejo libre de contaminación? Lee la Biblia y obedece. Todos somos humanos y nos equivocamos al aconsejar. Y a veces, hasta como padres, amando a nuestros hijos, les podemos dar un muy mal consejo. Pero lo mejor, hermanos, incluso para darle un consejo a nuestros hijos que sea verdadero y puro, no le vengas con tus conceptos humanos. Háblales de Dios y háblales de su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Quien se guía por la palabra caminará en rectitud y gozo. Y caminará en un camino limpio, sin errores. Oiga, pero es que hice caso y veas nada más, sí, pero no veas esto. Ve aquel que te dijo, ven, como cuando Jesús le dijo a Pedro, mira, ve Pedro toda la tempestad, ¿te acuerdas? Y le dice a Jesús, si me dices que me baje de la barca, yo me bajo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Y Pedro escuchó la palabra del Señor, ven, y la obedeció. Hermanos, si él se hubiera enfocado simple y sencillamente en esa palabra, en lugar de estar viendo toda la tempestad, no se hunde. Eso creo. La palabra de Dios, hermano, tiene poder para pasar por toda tempestad. Aunque se esté destruyendo el mundo, tú vas a estar tranquilo. Aunque las cosas no salgan como tú querías, pero las cosas están saliendo como Dios quería. ¿Y para la gloria de quién naciste? ¿Para tu gloria o para la gloria de Dios? Fíjate que ahí está la gran situación de todo cristiano. Y ahí radica la felicidad. Señor, sé que con esto, a pesar de que estoy sufriendo,
tú te estás glorificando. Y para mí, eso es todo. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Tú te estás glorificando. Pero para mí todo esto es todo. Esto es todo. Pasa de mí esta copa. No quisiera, Señor, pasar por esa prueba. Pero glorifícate y que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es un cristiano, hermanos. No vivimos para nuestra propia gloria, vivimos para la gloria de aquel que nos creó. Cuando vengan los conflictos en el matrimonio, ¿qué tienes que buscar? ¿Ser feliz en tu matrimonio? No, Señor, ¿cómo puedo glorificarte en medio de este matrimonio? Acuérdate de ese profeta que vamos a hablar el fin de semana, que Dios le pidió que se casara con una prostituta. Y le fue, pero ¿cómo sufrió ese varón? Sin embargo, había un propósito que glorificaba a Dios. Recuerda, hermanos, siempre en toda circunstancia nosotros podemos glorificar a Dios. Ahora, vete al Salmo 55, por favor. Y hay algo ahí extraordinario que el mismo rey David nos puede enseñar. Que a fin de cuentas es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. El Salmo 55. Y como te decía, si alguien vivió crisis, si alguien vivió situaciones adversas en su vida, hermanos, fue David. Probablemente más adelante en el Nuevo Testamento podríamos poner a ¿cómo se llama? A Pablo. Y Pablo, en medio de tantas circunstancias que lo persiguió, gente de su pueblo, gente de los gentiles, naufragios. Una vez lo apedrearon, que lo dejaron muerto, probablemente muerto, y a lo mejor el Señor lo resucitó. O sea, un hombre, hermanos, que no se la pasaba en los cepos, se lo pasaba en los calabozos, perseguido, en situaciones de una adversidad de vida tremendas, hermano. Pablo, hermanos, cuando escribió la carta a Filemón, era un hombre de más de 60 años, totalmente maltratado, golpeado, a lo mejor con la nariz desviada, todo con señales de apedreamiento, o sea, situaciones, hermano, que dices, este es un hijo de Dios. Yo creí que lo iba a encontrar más guapo, más así, con más, no, todo. Y sin embargo, tú lees la exhortación de Pablo a los filipenses y les dice, regocijaos. Oye, ¿cómo no? Regocíjate. Y les vuelvo a recordar, regocíjense. Creo que él tenía todavía derecho a quejarse un poquito, ¿no? Y a veces no nos pasa las de Pablo, o no nos pasa a los de David. Sin embargo, nos estamos quejando por cositas así. No satanizamos eso, hermanos, pero debes de guiar tu alma, y la mejor forma es a través de leer y obedecer la palabra de Dios. Eso te va a poner en un lugar de mucho más ventaja, con un corazón gozoso, con una carne reposada y con cabeza, hermano, para solucionar los problemas. Entonces, pero ve aquí, Salmo 55, te explico rápido el contexto. Es muy probable que este salmo se haya desarrollado en el momento de que David sale hacia las montañas a esconderse, porque Absalón, su hijo, lo quiere matar. Y para acabarla de amolar, Absalón tiene un consejero diabólico llamado Aitofel. Y Aitofel le da unos consejos horribles, al grado que Aitofel, incluso, hermanos, en una declaración que podemos ver me parece que es el segundo libro de Samuel, Aitofel dice que lo más conveniente es que le den a él, creo, 20,000 hombres para ir a matar a David. Dice, yo lo mato. Tú nada más, Absalón, dame ese poder, dame 20,000 hombres y yo voy y mato a tu papá. O sea, Aitofel tenía odio en contra de David. Absalón tenía odio en contra de su padre, quería matar a su padre, y por eso David sale de la ciudad, del castillo, y se va a esconder al desierto en una cueva. Y ahí está ese hombre solo, con unas luchas emocionales tremendas. Pero en el Salmo 55, hermanos, vemos por lo menos 5 actitudes para enfrentar la angustia. Fíjate, lo primero que hace David, versículo 1 y 2, 55. 1 y 2.
Escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. O sea, lo que estaba haciendo David en un momento de angustia es orar. Es lo primero que tenemos que hacer, orar a Él y saber que Él está, dice, al pendiente. No te escondas. O sea, era una expresión de saber que Dios estaba pendiente de su situación. Incluso dice en el 2, está atento, porque esa es la realidad de Dios. Dios está atento y responde. Clamo en mi oración y me conmuevo. Pero muchos, cuando caen en situaciones emocionales, dejan de orar. No, ora. Ahora, los psicólogos dicen, para encontrar la solución a tu problema, búscalo en tu interior. Hay que hacer una regresión. Entonces, probablemente algo te pasó o alguien te hirió en tu pasado, entonces hay que hacer una regresión para que encuentres en ti mismo la respuesta a tus problemas. La solución está en ti. ¿Sí has oído eso? Sí. Yo te comentaba que los reencuentros y todo eso, los encuentros principalmente inician con una regresión psicológica. Es horrible que ocupe la psicología para ayudar a un creyente. No tiene nada que ver. Pero ve, David sabía, la estaba regando, porque empezó a buscar en él la solución, pero no la encontró. Versículo 4 y 5. Mi corazón, ¿qué es el corazón? Recuerda que los hebreos el corazón, ¿qué era? Tú sí sabes, hermano. Los pensamientos, la mente, el interior del hombre, el asiento del alma, el asiento de las emociones, del intelecto, ¿no? Ahí ese es el corazón, no es el dístole, sístole, diéstole, no, está hablando de esto. La Biblia cuando dice corazón dice esto, no está diciendo esto. Ama con todo con el corazón. Ay, pues sí, ahí está mi corazón. No, o sea, ama a Dios con toda tu mente, con todo, con todo. Eso es tu ser. Pero fíjate lo que dice David, mi corazón está dolido dentro de mí. O sea, no hay nada dentro de mí. No hay nada. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Buscó en él la solución y ¿qué buscó? Nada más cuerda para tener más terror. Más terror. Fíjate qué horrible es que a una persona le hagan regresiones y todo ese tipo de cosas. Y todavía lo maquillen en un asunto de que, joven, ¿qué deseas? La predicación, y que ahora va a ser la noche de silencio, donde vas a guardar silencio, y Dios te va a regresar el cassette para que recuerdes en tu pasado en qué momento estuvo todos los errores y Dios te recuerde todo eso. La verdad es que yo les compartía que yo no experimenté una regresión, pero vi gente que sí experimentó regresiones. Porque nada más tomaron la ocasión para inducir a las personas. Ahora, cuando David vio dentro de él, cuando quiso buscar en él la solución y no encontró la solución, sino encontró más miedo, ¿qué quiso hacer? Ver versículo 6. Y dije que me diese alas como paloma. ¿Qué quería? Huir. ¿Y qué te dice un psicólogo? Huye. Si no encuentras solución, pues huye, vete. O sea, cambia de nación, cambia de ciudad, cambia de esto. Cuando lo que tiene que cambiar es el interior, no la ciudad. ¿De qué te sirve que te vayas hasta Madagascar cuando realmente el problema está en ti? ¿De qué sirve? Pero David, ¿qué quería hacer? Huye, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Bueno, no sé por qué me pasa. De repente los jóvenes, oiga, pastor, explíqueme si la Biblia dice que un joven puede irse de su casa. ¿De qué estás huyendo?
Porque normalmente el principal motivo por el cual los jóvenes huyen de su casa es porque ya no quieren que les manden. Y eso es pecado. Porque Dios, hermanos, siempre nos ha puesto en un lugar de servidumbre y a alguien siempre lo vamos a obedecer. Un joven se puede ir de su casa por muchos motivos y pueden ser no reprobados por la Biblia, pero principalmente se quieren ir porque quieren huir, porque no quieren que les manden. Y David quería huir, y fíjate, dice ahí en el versículo 10, y dije, o sea, después de que vio su corazón totalmente dolido y destrozado, porque estaba, la expresión, hermanos, en el hebreo es, estoy al punto de ¿cómo se llama? Del infarto. Y cuando veo que no hay solución en mí, ahora lo que quiero, y dijo, versículo 6, quiero quien me diese alas como de paloma. Y hermanos, las palomas son de vuelos largos, lejos, lo más lejos posible. Vete lo más lejos posible, como si eso fuera la solución. Y David pidió alas de ¿qué? De paloma. Ahora, pon tu mano, pon un separador ahí en este pasaje que estamos estudiando y vete a Isaías 40:31, porque si le vas a pedir alas a Dios, deben de ser este tipo de alas. No de paloma para huir, sino que tienen que ser alas de águila. Pero te voy a explicar por qué. Vete a Isaías 40:31. Hermanos, los israelitas estuvieron 70 años en el exilio en Babilonia por juicio de Dios. Dios les dijo obedezcan y no lo hicieron. Y Dios, hermano, los entregó a Babilonia, 70 años de exilio. Pero había una promesa de Dios, de que ellos vendría una fortaleza espiritual, una fortaleza como nación sin precedente para ellos. Pero Dios les dice, estas son las alas que tienen que pedir. Y creo fielmente que estas son las alas que tenemos que pedir cuando tenemos circunstancias difíciles en la vida y cuando encontramos que en nuestra mente está deshecho todo. Nuestro interior no tiene solución de nada. Huir como paloma, con alas de paloma, lejos, no sirve de nada. Pero ve, Isaías 40:31. Pero los que esperan, ahora, yo sé que este pasaje de la Biblia es uno de los más manoseados, ¿no? Porque cuando hablas con esos hermanitos súper victoriosos, ¿sí te ha tocado esos cristianos que no, hombre, la victoria, correremos y no nos agotaremos y volaremos como las águilas, no de la América, sino las águilas, y sacan esto? Y si dices, oye, qué padre, qué ánimo, qué gozo, qué punch trae este hermano, ¿no? Dice, oye, ¿y en qué fundamentas eso? Pues es que Dios me dio alas como de águila. Y bueno, volamos los cristianos altos. ¿Pero en qué fundamentas eso? Pues nada más porque lo dice Dios. Lee, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová, sométete a Él. Obedécele a Él. Esperarlo a Él. Si no lo esperas, vas a salir huyendo con tus alitas de paloma. Pero si te sometes a Él, los que esperan en Jehová, los que a pesar de la incertidumbre de estar en Babilonia, tienen la promesa de que Dios los va a sacar del cautiverio, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila. ¡Wow! ¿A qué te suena eso? ¿Tú has visto un águila cómo vuela y tú crees que le preocupa mucho el asunto? No, o sea, tiene una altura, hermanos, pero ¿por qué? Entendamos lo que está diciendo el Señor, la analogía. Espera a Dios, espera en Él y no busques la solución en ti. Porque si buscas la solución en ti, lo primero que vas a querer es salir corriendo porque no va a haber ni dónde. Pero si esperas a Jehová, si esperas en el Señor, Él te dará fuerzas. ¿Para qué? Para resistir, no para sacarte del problema. Muchas veces, hermano, los problemas que tenemos Dios no los mandó. Pero así, mira, así con dedicatoria, porque amo a Aarón, ahí te va tu prueba.
¿Por qué amo a Raimundo? ¿Por qué amo a Conchita? Ahí te va tu prueba, amada hija. Y uno que tiene que decir, no, dame alas como de paloma. No, dame alas como de águila. ¿Para qué? Para esperar, para tener fuerza, levantar alas como águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una virtud espiritual. La realidad, hermanos, es que si uno ve el contexto, Dios quería edificar a su pueblo de nuevo, pero nada se puede edificar con gente que huye. Y huyen del matrimonio. Y huyen de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no quieren esperar. Porque quieren encontrar la solución en ellos y no la encuentran. ¿Dónde está la solución? Aquí. Y esperar aquí. Y aguantar aquí. Ahí está. Otra situación, vámonos más rápido. No vea las circunstancias. Ve a Dios, ve su palabra. No veas el problema, no veas la tempestad. Ve a Cristo que te está diciendo, ven. Pero ve lo que está haciendo aquí, ¿cómo se llama? David, perdóname. Vete al Salmo de nuevo 55, regrésate ahí y ve el versículo 10 y 12. Y día y noche lo rodeaba sobre sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se aparta de sus plazas, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. O sea, ¿qué está haciendo aquí David? Podemos entender, hermanos, que en el momento de que el pueblo cayó en manos de Absalón, el pueblo empezó a sufrir, hermanos, injusticias políticas, sociales. Empezó a haber un montón de cosas, hermanos. Si nosotros leemos cómo califica la palabra de Dios en el Antiguo Testamento el gobierno de David, el gobierno de David era perfecto. Todas las personas que eran como sus secretarios de gobierno eran perfectos, gobernaban de una forma perfecta Israel. Mas sin embargo se va David, entra Absalón y el pueblo, hermanos, fíjate lo que dice aquí, día y noche le rodeaba sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, o sea, iniquidad y explotación, maldad hay en medio de la ciudad que yo gobernaba. Empezó a ver todas las circunstancias y luego empieza a hablar probablemente de Aitofel, la traición de Aitofel. Dice, si me hubiera traicionado cualquiera lo aguanto, pero tú eras mi íntimo, mi familiar, mi consejero, tú me traicionaste. Cuando hay una crisis no veas los problemas, ve a Dios. Porque luego es el problema, hermano. Hablas con los hermanos que quieren una consejería y dices, es que pastor, mire este problema acá. Y viene el otro y dice, oye, pon tus ojos en otra cosa. Poner los ojos en los problemas no te va a ayudar. Poner los ojos en la palabra de Dios te va a ayudar. Ahora fíjate, el quinto punto que quiero que veas. Estoy enseñándote cómo la pura palabra de Dios está ministrando un problema. Ahora nada más ese problema, David, traslada al problema que tú tengas. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos buscado en nuestro interior, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No. Ay, no. Y nuestras posibilidades son así. ¿Y luego qué queremos? No, pues ya renuncio. No, pues ya divorcio. No, pues ya quién sabe qué tanto. No, pues no, y empieza uno. Y empieza a ver los problemas y cada día más grandes, más grandes. ¿Cómo le vamos a hacer en esta pandemia? ¿Cómo le vamos a hacer acá? Si dicen que para que esto se vuelva a restablecer hasta el 2030 y quién sabe qué. No. No ponga los ojos en eso. Ve a Dios y confía en Él. Ese es el quinto punto. Ve el versículo 16. Ve la convicción. En cuanto a mí, o sea, podrá caerse el mundo, pero en cuanto a resolución, ¿te fijas? Esto está padre. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Él es el que me va a salvar. Ve el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga
y Él te sustentará. No te dejará para siempre caído, no dejará para siempre caído al justo. O sea, echa sobre Jehová. ¿Cuántas veces, hermanos, qué manoseada tenemos esa? Yo ya se lo dejé a Dios, esa frase, ¿no? Yo ya se lo dejé a Dios. ¿Ya se lo dejaste a Dios? Dejarle a Dios es confiar en Él. Resuélvelo, Señor, como tú quieras, para tu gloria, para tu honra. No me des gusto a mí, date gusto tú. Hermanos, no estamos desamparados. Tenemos un Dios que nos ama y que busca nuestro bien. Hermanos, escucha esta expresión. Si te vas con esta expresión hoy, creo que te has ido con algo muy bueno. A lo mejor hablé muchas cosas que ni entendiste. Pero vete con esto. Todo lo que le dé gloria a Dios es bueno para ti. Y es para tu bien. Y hermano, te voy a decir una cosa. Todo le da gloria. Todo. Hasta las cosas malas. Le dan gloria a Dios. Ahora, quiero terminar y ya tomo los últimos minutos para decirles esto. La consejería bíblica niega la existencia de enfermedades mentales o emocionales. O sea, realmente podemos negar que una persona sí tiene un problema físico en su cerebro, un problema químico, y lo único que podemos hacer es leerle la Biblia y ya. No. Cuando una persona tiene algo realmente físico, cuando tiene un desequilibrio, una situación física, una enfermedad mental, esa persona, hermanos, si viniera a mí y cualquier pastor que sea responsable, le diría, no me veas a mí, yo puedo orar por ti, pero ve a ver a un doctor. Pero un doctor, ¿por qué? Porque un psicólogo no es doctor, es un terapeuta, es un filósofo de vida, es un coaching, si lo quieres llamar de una forma romántica. Pero ni siquiera, hermanos, es un doctor. Un doctor, ¿cómo se llama? Una persona especialista en enfermedades mentales es un médico que estudió medicina, que tiene fundamento científico, no empírico, no superficial. Es realmente una persona especializada. Entonces, cuando una persona, mira, y también te quiero decir una cosa, no estoy diciendo que los psicólogos sean malos para todo. Un psicólogo puede ayudar muy bien a un muchacho o a un niño o una niña que tenga problemas de habla y que le tenga terapia para poder ayudarle a habilitar, a tener una habilidad, ¿cómo se llama? En su expresión de lenguaje, gracias. O sea, los psicólogos pueden servir muy bien para un área de recursos humanos donde quieren hacer pruebas de IQ a los que van a contratar y ver los coeficientes intelectuales y todo este tipo de cosas para decir, mira, este es el mejor para este puesto. O también puede ser alguien que te pueda dar un buen consejo para orientación vocacional. O sea, si ese es el objetivo de la psicología, bien, pero pretender que la persona resuelva sus problemas con consejos humanos, cuando realmente, hermano, el gran problema del hombre es su pecado. La psicología, hermanos, nada más hace que ¿cómo se llama? Que las personas sean víctimas. Y así los tratan. Tú eres una víctima de las circunstancias. El consejo bíblico, hermanos, no victimiza a nadie, hace ver culpable a la persona. Porque normalmente cuando hay problemas en las personas es por su pecado. Y el consejo bíblico es lo que hace. Aquí pecaste, aquí dejaste de glorificar a Dios y por eso se te vinieron todos estos problemas. ¿Cómo le vas a hacer? Conforme a la palabra para obedecer la palabra de Dios y corregir esa situación. Eso no te dice un psicólogo, ni le pagas. Martin Lloyd Jones, no sé si escucharon de ese pastor, él dice muchos el último de los puritanos. Martin Lloyd Jones era médico y él incluso en un escrito, te lo voy a leer y ya vamos a acabar a las 9 en punto. Muchas gracias por su paciencia, hermanos. Fíjate lo que dice un libro de consejería bíblica que estudié en la página 28 en relación a esta situación
de recurrir cuando realmente una persona tiene una cuestión física no a un psicólogo, sino realmente un médico, una persona que tenga una especialidad. Ciertamente es razonable que las personas busquen ayuda médica para problemas médicos. Nosotros enviamos al médico a alguien con una pierna rota, con problemas de riñones o con otros males físicos. Es verdad que ciertos tipos de depresión obedecen a causas físicas que requieren tratamiento médico. El doctor Martin Lloyd Jones, que era un gran predicador expositivo, un pastor que murió no hace mucho tiempo, mejor conocido por su poderoso ministerio en la predicación expositiva, antes de entrar al ministerio recibió preparación como médico. Señaló que a menudo la depresión y algunas enfermedades mentales son más bien causas físicas que espirituales. Sugiere que la anemia perniciosa, la esclerosis y aún la gota son ejemplos de desórdenes físicos que pueden causar demencia o de depresión. Una persona que tiene gota puede sufrir de depresión. ¿Y qué va a hacer? ¿Ir a ver al pastor? No, ve a ver a un médico que te trate. Ahora, la estrategia ideal es que si una persona necesita un tratamiento físico, sea complementado con una consejería espiritual bíblica. Los dos podrían hacer algo muy bueno con esa persona. Si tiene algo físico, que vaya a ver a un médico. Pero si necesita un consejo, que vaya a ver a un pastor que le lea la Biblia y no vaya a ver a un psicólogo. Porque lo primero que hacen los médicos, vete con él, psicólogo. Vete con él, psicólogo. Y entendemos que no tienen otra porque no son cristianos. Pero un cristiano, ¿quién es su consejero? Dios. Y a él tiene que recurrir. Pero si tiene un problema físico, que vaya a ver a un médico. Muchas veces hay hermanas que están pasando por problemas ya hormonales y están que no se aguantan ni ellas mismas. Y no es una situación de mala onda ni de pecado, sino que simple y sencillamente necesitan un tratamiento hormonal. Y ya que tengan el tratamiento hormonal, que vengan a pedir consejo también para que no aprovechen eso para pecar, ¿no? Quiero terminar, porque es eso. Puede haber, y la otra vez me preguntaban, ¿y qué tal si hay una persona violada? O una persona, ¿cómo vas a ayudar a una persona así? La Biblia lo hace. Pero déjenme decirles una cosa. La Biblia puede asistir a una persona que realmente es una víctima, que no fue la que pecó, sino que fue víctima de pecado y horrible. Pero aún la misma Biblia puede ayudar a ministrar el corazón de una persona que está dolida, que tiene una situación que realmente es víctima, que realmente que la palabra de Dios puede y tiene toda la capacidad de poderle darle ánimo, consuelo a esa persona, pero siempre la palabra de Dios va a buscar algo, evitar que la víctima se autojustifique o caiga en autocomiseración. Pero un psicólogo va a decir, autojustifícate, tú estás bien y todos los demás están mal, ¿no? Oh, pobrecito de ti, tú que eres tan bueno. No, la Biblia evita eso. La Biblia nos da un balance perfecto entre confrontación y consuelo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, hermanos, terminamos aquí. Yo sé que puede haber muchas preguntas, ahí en casa puede haber muchas preguntas, aquí nos vamos a quedar, ya vamos a terminar, vamos a orar, puede haber preguntas al final, pero si tienes preguntas, hazlas, pero recuerda una cosa, yo nada más te voy a leer así rapidísimo una primicia que debes de tener en tu cabeza. ¿Cuántas posibilidades y cuántas cosas pueden dar? Es que me está pasando esto, puede ser tan diverso, hermanos, pero hay un principio. Y quiero que te lleves ese principio. Colosenses 2:8-10. Colosenses 2:8-10. Si ya llegaste, qué bueno, si no, apúntalo. Colosenses 2:8-10. Y este es el principio. Este es el principio. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo
y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Les está diciendo Pablo a los colosenses: tengan cuidado con la filosofía, tengan cuidado con la psicología. Ustedes no necesitan eso. ¿Por qué? Porque no es conforme a Cristo. Ustedes ya están completos en Él. Y lo único que necesitan es a Cristo. Para todo para todo ámbito de vida, lo único que necesitan es Cristo. No necesitan filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo. Lo único que necesitan es a Jesús. Jesús es el consejero de nuestra alma. Si necesitas un consejo, pídelo. Y te aseguro que gracias a Dios, creo que podemos ayudarte. Y si no lo encontramos, buscaremos la forma, pero siempre buscaremos el sentido de que tú glorifiques al Señor y que nuestros consejos en esta congregación glorifiquen a Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y gracias por este estudio que nos permites el día de hoy, en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos ver que no estamos solos, que podemos tener estos conflictos, Señor, cualquiera los puede tener, pero la forma de solucionarlos es totalmente distinta, Señor, porque nosotros estamos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro consejero. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, que utilizas para aconsejarnos, Señor, para guiarnos, es verdad. Tu palabra es pura, es limpia, es correcta, Señor. Tu palabra, Señor, nos guiará para caminar, Señor, en medio de este mundo tan difícil, para gloria y honra tuya, Señor. Ese es el propósito por el cual estamos en la tierra, para ser sal y luz, para ser testimonio, para vivir para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y como consecuencia, Señor, maravillosa, seremos gozosos, felices, plenos, seguros, Señor. Tendremos una vida de bendición que en este mundo le llaman éxito. ¿Por qué no decirlo, Señor? Seremos exitosos en esta tierra, Señor, aún en medio de circunstancias difíciles. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, nos vemos el domingo a las 8:30 para el estudio, y Dios los bendiga y muchas gracias, hermanos, por escucharnos. Bendiciones.